bueno, eh, a ver, tenemos... Vamos a empezar así. Bueno, bueno, en este caso vamos a hacer este encuentro con el objetivo de poder conversar. No sé si ya se han inscrito, pues seguramente que están acá porque todavía no han hecho el primer parcial, o ya se animaron y quieren contar que rindieron bien el parcial. Yo todavía no me anoté en mi caso. Eh, Ah, No, la Estoy semana que viene. con, Yo estoy eh, con los otros parciales de las materias bimestrales que me están matando y los claro. trabajos prácticos que vienen una tras del otro, así que esta la ah, dejé para la semana que viene. claro, sí, Roberto, las bimestrales, viste que van a 1000. Sí, sí, por eso Sí, ya rendí los parciales de las bimestrales esta semana, entregué los trabajos prácticos que se vencen. Teníamos el trabajo práctico uno el lunes y el trabajo práctico 2 el otro lunes, o sea, uno tras otro, no nos dan descanso. No, no, sí, Así sí, que esta, recién como termino con la conferencia de base de datos 2 que también es una mía y bimestral, y vamos a 1000. O sea, ahora tenemos el lunes la otra entrega, y así es como que vamos corriendo una tras de la otra. Lo bueno que tiene es que los trabajos prácticos son iterativos, están relacionados uno con otro, entonces, pero para los profes nosotros tenemos que darles el feedback ya, como para que ustedes vayan trabajando sobre el modelo de negocio similar a lo que hicieron, y entonces se nos va complicando las entregas. Lo único acá en desarrollo de aplicaciones con base de datos que bueno, pueden, ya tenían la conferencia, estuvieron ahí con el primer trabajo práctico, que bueno, el lunes cierra la entrega y tienen un poquito más de flexibilidad, amplitud como para poder tener ahí, digamos, después el feedback y después ir pensando o avanzando en el trabajo práctico número 2. No están relacionados en realidad. Bien, bueno, Sandra todavía tampoco ahí, pero me imagino, bueno, ya tienen pensada la fecha de acuerdo, bueno, a todas las demandas que tengan sobre las otras materias. Según el calendario, van a tener, creo que hasta la octava semana, para poder rendirlo al parcial, al primer parcial. Como saben, son 20 preguntas. Ahora yo les voy a dar algunos ejemplos como para que veamos y analicemos o algunas preguntas que se van a plantear. A ver, un segundito que quería ver esto. mm, Vamos a analizar una situación de preguntas. Bueno, saben el módulo 1 que tienen que saber todo lo que es la manipulación de datos con el lenguaje SQL, con las diferentes estructuras del lenguaje que tienen los sublenguajes el DDL, el de multidimensional y el del lenguaje transaccional, y por supuesto todas las formas, digamos, de poder desarrollar las sentencias a través de los selects, las cláusulas del from, where, by, el hey bin y el order by, y las funciones que se utilizan, que son útiles dentro de estos sublenguajes. Bueno, eso todas las preguntas que se van a hacer, que son 20 preguntas, multiple choice o verdadero falso, o alguna situación, digamos, eh, de planteo de alguna situación problemática, en donde ustedes tengan que evaluar algún tipo de respuesta opcional, ¿no es cierto? De aquí tienen un tiempo, no me acuerdo si son 30 40 minutos para poder resolverlo, pero bueno, eso es los conceptos que vienen desarrollando para el trabajo práctico número 1, que es el módulo 1, con lo que se refiere a todo lo que es procesamiento de datos y procesamientos de consultas y la optimización de las consultas. Y en el módulo 2, que si bien después que ya el lunes entregan el trabajo práctico, pero los conceptos que se evalúan en el parcial del módulo 2 es todo lo referido a la programación con PL SQL. Me parece que no estoy compartiendo. A ver, no estoy compartiendo la pantalla para darles
Ahí creo que sí se ve. Bueno, a ver si podemos... Ahí sí lo estamos viendo. Ahí están viendo. Bien, lo que es la programación con PL/SQL, los componentes con los de bloques del PL/SQL, manipulación de errores, procedimientos almacenados, las funciones, los triggers y todo lo que es estructuras compuestas y paquetes. ¿Mm? Em, bueno, como saben, las preguntas que son de selección múltiple, una, dos, tres o cuatro opciones, respuestas múltiples, verdadero o falso, o alguna coincidencia, digamos, de situación, puede ser una columna que puedan relacionar con alguna respuesta a doble columna en esas relaciones. Em, y bueno, todo lo referido a lo que es la estructura y del lenguaje SQL y los sublenguajes. En realidad, bueno, saben que ya se les hablaron que vamos a tomar como motor de base de datos el lenguaje MySQL y pueden tomar como modelo de vista del modelo transaccional o de lo que sea la estructura relacional MySQL Workbench como para poder trabajar en la parte visual. Pero después en la parte del módulo 2, donde se trabajan algunas diferencias en el tema del PL/SQL, en donde hay componentes que por allí son, digamos, diferentes al MySQL. Bueno, el tema de la sintaxis, ¿no es cierto?, en la manipulación en el Data Manipulation Language, cuáles son las sentencias más comunes que se usan, que es el CEL, el update, insert y delete. Esas serán preguntas que se les van a hacer. Bueno, yo después les voy a pasar el enlace, les voy a compartir un enlace, ahora vamos a ver algunas preguntas que se pueden llegar a hacer. Bueno, ahí en el caso, esta pregunta, a ver, vamos a ver, voy a ver si encuentro el formulario, el formulario donde se les hace algunas preguntas y se los puedo compartir. ¿Mm? A ver, por ejemplo, qué permite la sentencia grant? ¿Mm? Se les presenta ahí unas 5 opciones. Bueno, ahí van a tener que elegir. No sé si se animan, se los paso al formulario y hacen en 5 minutos, vamos viendo, a ver, voy a buscar el enlace de este formulario. Como para que tengamos ahí las opciones. Voy a compartir ahí. Eh, bueno, pues, por ejemplo, bueno, si quieren ir respondiendo esa pregunta, está referida a lo que es manipulación de datos y el lenguaje de SQL les pregunta puntualmente qué hace la sentencia GRAM, ¿no? Y en este caso, puntualmente, a ver, no sé cuál de las 5 opciones les parece que haría esa sentencia. Si permite otorgar privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o a roles dentro de la base de datos, si permite otorgar filas a objetos o acciones a usuarios o roles dentro de la base de datos, si permite revocar privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o roles dentro de la base de datos, si permite otorgar filas sobre objetos o acciones, usuarios o roles, permite otorgar privilegios sobre objetos, acciones u otros objetos dentro de la base de datos. ¿Sí? La segunda sería. En la segunda que dice permite otorgar filas a objetos o acciones a usuarios o a No, no, roles dentro de la base de datos. no, perdón.
La cuarta, permite otorgar privilegios sobre objetos o acciones a otros objetos dentro de la base de datos. Ah, no, perdón, la Em, última, a usuarios. Estaba leyendo, todas tienen cosas parecidas. sí, Permite otorgar tramposas, privilegios sobre tramposas, objetos sí. o acciones a usuarios o a roles dentro de la base de datos. La última sería. Claro, o sea, permite otorgar privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o a roles dentro de la base de datos. Está dentro del Data Control Language, el DCL. Es privilegios sobre objetos o acciones a usuarios o a roles dentro de la base de datos, ¿sí? No es Sí, que sí, la revoca última. privilegios, claro, ni otorga filas. ¿M? O sea que esa sentencia se entiende. Quienes se fueron uniendo recién, si tienen alguna consulta. Eh, bien. Después, No, ¿para nada, a mí qué? simplemente me sirve para saber que me tengo que estudiar algunos comanditos que no están en los apuntes. ¿No los encontraron en las lecturas? Y eso me parece que no lo recuerdo haberlo leído. Ujú. Sí, yo creo que el gran está, ¿eh? Cualquier cosa nos escriben, cosas que no estén en las lecturas, bueno, eso seguramente, eh, bien, nos van escribiendo cualquier, yo les voy a pasar este formulario, bueno, tienen ahí el enlace, y si no me escriben y les pasamos. El alter table, bueno, bien, a ver, Sandra, modifica la tabla de la base de datos. Em, a ver, ¿qué opinan? Sí, la segunda, de modifica físicamente la estructura de una tabla dentro de la base de datos. Puede ser la segunda. Modifica, bien, a ver. Bien, modifica físicamente la estructura de una tabla dentro de la base de datos. Está dentro del Data Definition Language. Bien, modifica, no elimina ni modifica lógicamente, sino físicamente. ¿Se entiende? Bien, Sí. perfecto. Bueno, después van a tener otra pregunta, por ejemplo, verdadero o falso, ¿sí? Si el sublenguaje DDL agrupa las sentencias que se utilizan para manipular la estructura de objetos de la base de datos, ¿sí? No sé qué piensan. Perdón, estamos en la pregunta 3. En la pregunta 3, sí. La 4 es la de verdadero o falso. La 4, a ver. em, la 4, estamos en la 3, perdón. La sentencia DDL es alter table, sí, perdón, esa. La sentencia alter table, factura at constraint client, foreign key, código de cliente, referent cliente, código de cliente, si es, cuál de estas opciones es correcta, si es una clave foránea de la tabla factura, la clave primaria, si es una clave foránea de la tabla cliente, la clave primaria de la tabla factura, compuesta por factura, ahí está cortado. Crear Es una, una clave foránea en la tabla cliente, en la tabla factura que hace referencia a la tabla clientes, código del cliente. bien, Parece un trabalengua. sí, bien, a ver, esta es una clave foránea, todos dicen. Sí. Sí, sí, la única que puede ser es la cuarta, porque la única otra que agrega la foreign key sobre la tabla de factura es la primera, o sea, y la primera no es porque está hablando de la clave principal.
Ujú. Así que tiene que ser la cuarta. Bien. ¿Todos opinan más o menos lo mismo? Sí, o sea, en este caso la sentencia alter table, factura, está creando una clave foránea desde la tabla factura a la clave principal, digamos, a la clave principal de la tabla cliente, que está compuesta por la columna código de cliente. No sería que está creando una clave foránea desde la tabla cliente a la clave principal factura, ¿sí? Ni tampoco sería que crea una clave primaria desde la tabla cliente a la clave foránea de la tabla factura, ¿no? Sino que la clave foránea desde la tabla factura a la tabla cliente sería. Es un trabalengua, exacto. Pero sí se entiende, o sea, creo que sería la opción, La cuarta. la cuarta. Sí, bien, perfecto. Muy bien. Vamos con la otra, a ver si tenemos otro ejemplo, un verdadero o falso. El sublenguaje de L agrupa las sentencias que se utilizan para manipular las estructuras de los objetos de las bases de datos. A ver, ¿qué les parece? Yo creo que sí, con un 78% de certeza. Yo también. Ujú. Bien, ¿todos creen? Claro, en este caso está afirmando esto del sublenguaje de definición que agrupa las sentencias que se utilizan para manipular las estructuras y sí, evidentemente se utiliza el lenguaje para poder crear, modificar, eliminar objetos dentro de una base de datos, por lo tanto es verdadero. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? Bueno, después la quinta que No. les plantea sobre drop table, ¿sí? ¿Cuáles esas 5 opciones que se utiliza, ejecuta drop table? Para mí es la que dice eliminar físicamente la tabla de la base de datos, pero Y la 3 bien, sería. Ujú. la tercera. Bien. ¿Qué opinan los demás? Sí, estoy de acuerdo también. Bien, se utiliza para eliminar físicamente una tabla dentro de la base de datos. ¿Mm? O sea, esta está dentro del Data Definition Language y físicamente elimina. Bien, perfecto. Bueno, y así, ahí por ejemplo, en la que, a ver, en la otra, en la 6 también es un verdadero o falso, por ejemplo. Este, el sublenguaje de ML agrupa las sentencias que se utilizan para manipular los datos alojados en la tabla de la base de datos. ¿Qué les parece? ¿Qué les A mí me parece parece esa? verdadero. Verdadero. Sí, igual, ¿verdad? ¿Les parece verdadero? Bien. Ujú. Bien. Sentencias. Sí, el lenguaje de manipulación de datos que agrupa sentencias, el insert, el update, el delete y el select, este, en este caso, que habla que manipula los datos alojados en la base de datos, por supuesto, ya que utiliza esas sentencias para poder insertarlos, modificarlos, eliminarlos, entonces perfectamente es verdadero. Muy bien. La 7, por ejemplo, es otro ejemplo donde dice, según la estructura, ahí es una situación problemática, pero digamos una de todas esas opciones, de 5 opciones, donde según la estructura de la tabla, remito, que posee campos como
un ID, un número de remito será, una razón social, fecha, hora, el quit del cliente, el monto total. Desde el campo monto total es del tipo numérico, la sentencia select fecha, suma monto total, as facturación, from remito, where fecha es mayor o igual a la fecha tal, eh, group by fecha, order by fecha. ¿Cuál opción de todas estas es la correcta? Si se hace un select desde la tabla remito y se devuelve el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos, si desde la tabla remitos se devuelve el monto total de lo cobrado en cada día de los remitos en el Ahí día yo estuve desde 1 al analizando, 10. Ujú. me parece que es la segunda, porque las otras todas tienen condicionales, así que me parece que, o sea, no cumplen las condiciones. Me parece que es la segunda. Desde el 1 del 1 del 20 en adelante, haciendo la suma del monto. De los demás, Yo creo que ahí, como dice, que la fecha tiene que ser mayor o igual al 1 del 1 del 2020. Sí, son los días transcurridos del 1 del 20, pero inclusive, mayor o igual, inclusive. inclusive. Sí, todas parecen muy similares, pero la Y diferencia hasta el día de está, la fecha, no hasta cierta fecha. Sí, eso va a ser hasta la fecha de ejecución, digamos. claro. Ujú. Ah, Y aparte dice devolviendo tanto registros como fecha, pues tienen un orden by fecha, un group by fecha, perdón. Entonces sí. va devolviendo día por día, desde el 1 del 1 en adelante. Claro, desde el 1 del 1, inclusive al día de hoy, en los cuales se haya emitido al menos una factura. Entonces, tendría que seleccionar, porque dice grow by fecha, order by fecha. Entonces, desde la fecha 1 del 1, porque es mayor o igual. Sí, sí, por eso. Para mí es la segunda opción, es la que dice, la que cumple todos los requisitos, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿Es no la sé si segunda? Pues la tercera me gusta. la tercera. mm, No, pero que dice el día durante el año Pero, 2020, o sea, está excluyendo 2021, 22, 23, pero al 24. menos una factura, Ah, dice. claro, al menos una factura, dice la tercera. Y hace el order by, el group by fecha, order by fecha, va sí, nada que a ver. hacer, claro, donde, ahí dice from No, sí, sí, remito, la where, segunda. Sí, sí, la segunda. Es la segunda, porque dice el día de ejecución de la sentencia. Yo puse tres, pero bueno, ahora analizándolo nuevamente es la segunda. Ujú. el Sí, día de me convencieron. el día de ejecución de la sentencia. A ver, porque plantea acá, digamos, la respuesta correcta de lo que yo tengo en la base de datos es la que dice, desde la tabla remitos, devuelve el monto de lo cobrado en cada día de los remitos emitidos durante el año 2020, ordenados por día, porque está el Uruguay, desde el 1 del 1 del 2020, inclusive al día de hoy, ¿sí? Porque es to date, en los cuales que se haya emitido al menos una factura. No sería al día de la ejecución de la sentencia, sino el que se haya emitido al menos una factura. Esa es la respuesta correcta que yo tengo. Que sería, Entonces la 3, profe. La tercera, claro, la entonces 3. la 3. Me hicieron dudar de mí. Sí, Ay, a mí me pasa lo mismo. Fui por la tres primero porque
me pareció, pero después pensándolo, digo, al día de la ejecución de la sentencia, Sí, esa yo también por frase es lo la mismo. que me confundió porque digo, si está, o sea, igual mayor a la fecha que está desde el día 1 sería en Sí, desde el adelante. día 1. Pero me pareció así como la tercera, bueno, tenía esa duda, pero bueno, ahí. Pero dice año 2020. ¿Qué pasa si a la ejecución Sí. la hicimos en el 2021? Ahí va a incluir los del 2021 también, entonces va a ser falso, emitida durante el año 2020. Y me parece que es una pregunta vieja. Ah, Sí, 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 sí. Pasa se que en la venció ya el fecha formulario. claro, en la fecha tiene cargados los datos, dice 01/01/2020. Sí, A tiene la partir fecha de ahí, exacta. aparte dice, claro, está ordenado por fecha y nada, está estipulado así. Ah, sí, claro, la dos estaría mal porque dice, no contempla el caso de que un día no tenga nada, digamos. claro, exacto. Sí, exacto. En ese rango. O sea, tiene que tener al menos una factura. Por eso. Sí, está, es bastante, hay que analizarla un poquito ahí, desgranarla, pero está puntualmente referenciada por esta sentencia de que al menos una tiene que haber en ese rango de fecha. Claro, la dos estaría mal porque dice, devolviendo tantos registros como días transcurrieron, está asumiendo que todos los días van a tener datos, y eso es falso. Acuérdense que hay 19 preguntas más también, o sea, vamos a quedar cortos de tiempo. Ah, sí, sí, o sea, si estamos rindiendo un examen, tenemos que correr, pero yo les estoy mostrando, obviamente, algunas de las preguntas y qué sucede, que a veces son complejas cuando uno analiza 6 o 5 opciones y en una situación de estas, obviamente empieza a discutir sobre qué es o no es o qué abarca. La 8 es parecido en la situación problemática donde se plantea que en la tabla de alumnos, pedido de examen, se ingresan los pedidos de exámenes de las materias que el alumno está cursando y está representada con registros en la tabla alumno materia, con un estado igual a 1. La subconsulta incluida dentro del WAR de la sentencia que les plantea, el select, asterisco from alumno pedido examen, con el WAR, alumno materia, AM guión ID, y select ID from alumno materia WAR estados de igual a 1. ¿Qué ocurre? Se acota la cantidad de registros devueltos en la consulta de los alumnos, en su inscripción a materias, eh, en su inscripción a materias que posee el estado distinto de 1. Esa es la cuarta. La cuarta es porque es igual a 1. Acota la cantidad de registros de vuelta en la consulta de los alumnos que en su inscripción a materia poseen el estado es igual a 1. Claro, que es igual a Eso 1. sería, claro, de cómo está representado, sí. Ujú. No sé si todos, todos coinciden. A ver, Sí. Sí, sí, sí. ya les digo, a ver, sí, yo tengo la Y sí, misma debería, la única que coincidencia. dice igual. Porque es una select from, selecciona nada más un pedido. Y esa es la correcta. La respuesta que tengo es acota la cantidad de registros de vuelta en la consulta a los alumnos que en su inscripción a materias poseen el estado igual a 1. Exacto. Estamos de acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos con la otra. ¿Qué sentencia usamos para ordenar los datos devueltos por una sentencia select? La cuarta. Ujú. Bien. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí. Sí, Bien. En este caso, la sentencia order by, a ver, que es por ahí, algunas son muy similares, el group by, perdón. A ver. verdadero. Sí, order by, vamos a buscar la respuesta de ese. .
Para ordenar los datos devueltos que tenemos la cláusula order by, que permite que los datos obtenidos por la sentencia select fueran, ¿por cuál se ordena? ¿Por las filas, por las columnas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué hace select? Ordenado por siempre por fila. Por el ID de la Claro. carrera. Por el ID Está de la ordenado. carrera, exacto, que es de la, Claro, está del, declarado así. de From la, alumno busca alumnos, join sería la unión, como lo buscan con carreras. Y ahí dice car-id. O sea, sería por carrera. El ID de la La carrera. décima es verdadero. exacto. Ujú. No, estamos analizando la de la sentencia select, ¿no? ¿Cuál es la cláusula, o sea, para ordenar los datos devueltos por la sentencia select? ¿Cuál La utilizaríamos? 9, sí, sí, la order by. La order by, La ¿sí? cuarta, la order Sí. by. Ujú. Claro, la pregunta que les hacía si estaban ordenados, en este caso, si tenemos alumno y materia, y está relacionado por el número de alumno, y está relacionado por la columna de materia, que está inscripto al examen, eh, puede estar ordenado por una o más columnas. ¿Mm? Puede ser en orden Sí, eso hay que ascendente, en orden declararlo descendente. en la sentencia, hay que ponerle cuáles son los campos por los cuales se lo ordena. Claro, claro. Y ordenado puede ser Perdonen, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué número? ¿La 9 o la 10? la 9. Ah, ¿Qué sentencia usamos para ordenar los datos devueltos en la sentencia select? ¿Mm? La 10, que les plantea la consulta select, todos los alumnos, from alumno, carrera, where alumno, punto car, -id, es igual a carrera ID, se puede escribir también como select alumno join carrera por alumno on alumno car ID, igual a ID, si es verdadero o falso, es verdadero, es el join el equivalente. A ver. el equivalente al join. Ujú. Bien, bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Igual ahí el campo es medio diferente, me parece. Capaz que está bien, pero está mal escrito. ¿A dónde? Alumno. Porque dice alumnos, que sería la tabla, car ID. Y después es igual a carreras, que sería la tabla ID. Ah, no, no, está bien, no, me confundí. Listo, no dije nada. Está bien. Ujú. Pasa que Bien. lo vuelve a declarar. Es igual a car-ID. O sea, Claro, si le la dice car búsqueda lo va ID a es igual a ID. realizar. Sí, sí, Porque hay una claro, está columna que bien. se llama carreras y adentro de esa carrera un ID con guión car y va a Sí, buscar sí, sí, ahí. está bien. Claro, se puede escribir Y así porque... Ujú. sin los colorcitos que te diferencian las sentencias es más difícil de leer. Más lindo cuando está pintado, ¿viste? Que, que cada cosa tiene, o está tabulado. Así en párrafo es más complicado porque se te mezclan todos los Sí, números. sí, todos Sí, los No números y se todas a las mí visualiza. me tocaron Debería algunos haber una tablita. exámenes, me han tocado exámenes donde te mostraron un pedazo de código, todo escrito en la misma línea, sin identar en un solo renglón. La verdad que para tratar, y sin un papel y un lápiz, tratar de entender Sí, eso era bastante. cuando te tocan las matrices, los vectores en matemática, todo en un solo renglón, una matriz que no sabes ni si es 3 por 3, 3 por 4, 4 por 3, no tenés ni idea, porque es todo un número atrás del otro y decís, bueno, ¿y cómo era la matriz? ¿Qué sé yo? Quedó toda aplastada en un renglón. Bueno, pasan esas cosas, sí. Cuando estás en el examen apurado y corriendo, te matan. Sí, te mata esto, estas sentencias así, todas escritas a lo largo y sin poder analizarlas o alguna anotación específica propias del lenguaje, ¿no? Cuando están con todas las sangrías o toda la estructura de un script. Y más cuando ustedes tienen la cabeza más en la programación y no en la parte en la parte tan teórica. Claro. Pero bueno, está bien, pusieron verdadero y dijeron verdadero porque en este caso es un join entre esas tablas, alumno y carrera, y se utiliza ahí bueno, el where,
no utiliza el where, sino utiliza el join. En vez de utilizar el where, utiliza el join. Entonces igual, se puede escribir también como de esa manera con el join, no con el where. Ujú. Bien. Bueno, en la 11, ahí habla del módulo 2, ¿no? Que hablamos del lenguaje PL-SQL, que permite fijar la lógica, las reglas de negocio de la aplicación, de las aplicaciones y almacenarlas en un solo lugar dentro de la base de datos, si es verdadero o falso. Esa es verdadera. Ujú. No sé qué opinan los demás. Y yo tendería a decir que es verdadera, Sí, lo que no sé qué es significa en un verdadero. solo lugar, porque el lugar es la base de datos. Ahora, si un trigger está asociado a una tabla y otras cosas están asociadas a otros objetos, eso no lo sé, si eso se considera como un solo lugar o distintos lugares. Imagino que habla de la base de datos, como un lugar donde guardas todo dentro de una base de datos y no separas la lógica de, o sea, porque si no, va por lo menos lo que por ahí hacemos base de datos es, yo estoy acostumbrado a usar la lógica fuera de la base de datos y dentro de la base de datos solamente almacenás. Eh, Esto te permite meter lógica adentro de la base de Ah, datos, está bien. Reglas de lo cual negocio y aplicaciones, sí. es cuestionable después porque se te hace un quilombo de código o metiste cosas de dentro de la base de datos que si no está bien documentado después anda a encontrar dónde está el error. Pero bueno, te permite eso, poder meter lógica dentro de la base de datos. Claro. Sí, en el trabajo práctico Sí. número 1, donde encontraron muchísimas reglas de negocio y muchos se adelantaron a querer analizar esas reglas de negocio, este, mm, que todavía no queríamos acelerarnos con eso, porque vamos a ir incorporándolos en los otros trabajos prácticos donde tenían muchas reglas de negocio. Esto es tal cual ahí comentaban ustedes, una de las características que aprenden en el módulo número 2, bueno, en este lenguaje, que el SQL va a permitir fijar la lógica y las reglas de negocio eh, dentro de la base de datos. O sea, se puede almacenar tanto los datos como las reglas que se usan para manipular los datos. O sea, por eso ahora, cuando arranquen con el trabajo práctico número 2, van a poder manipular más esas reglas de negocios que veían en la situación problemática del 1. Entonces, bueno, con este lenguaje van a aplicar. Bien, es verdadero. Perfecto. Bien. Em, Vamos al 12. Acá tienen un montón de preguntas, no sé, en este tienen una base de datos eh, similar, seguramente hay el banco de preguntas, bueno, están basadas sobre las lecturas, posiblemente a veces hay que ampliar y ir a la bibliografía, pero básicamente son preguntas de los conocimientos que están planteados en las lecturas, así que no van a tener esa dificultad. Supongo que es En la cuarta, será la verdadera. La 12 es la cuarta. la 12, en la estructura del bloque de procedimientos almacenados como el de una función, el orden de sus componentes, ¿cómo debe ser? Ustedes dicen que es la sección de declaración de variables, sección ejecutables y el manejo de excepciones. Sí. La primera sería ejecutable, declaración de variable y manejo de secciones. Para mí, Ujú, por cómo da la consignación. ujú. Yo creo la cuarta, porque primero hay que declarar las variables para poder usarlas, después se pone el código de la ejecución y después se manejan las excepciones más abajo, o así lo recuerdo. Sí, Eh, para mí el orden es ese, pero es como que te falta información en la pregunta. Pero me parece que sí, que es ese. sí, sí, Todo esto está en la lectura. Es todo PLSQL. Y ahí estaba viendo un tema. PLSQL es Oracle. Nosotros estamos haciendo un trabajo práctico sobre MySQL. Vi el TP2 y el TP2 tiene muchas cuestiones de Oracle. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que instalar un Oracle en las computadoras? yo creo que con el MySQL va a ser suficiente.
no, no creo que tengan que instalar un Oracle. Porque creo que vi que habla algo de paquetes y MySQL no tiene concepto de paquetes, sí el Oracle. Claro, a lo sumo van a, con claro, alguna extensión o con SQL Lite posiblemente puedan manejarlo eso, no sé. Con el Workbench se puede usar SQL y MySQL. Es como, el Workbench es como un IDE y se puede utilizar y funciona bien. Yo hasta ahora Siempre, vengo creando tablas con eso. sí, en lo Lo- que claramente hemos quedado que el motor es el MySQL Server de nuestra referencia y el Workbench es el que habitualmente vamos utilizando ya en los el segundo, tercero y cuarto trabajo práctico. Así que no van a tener dificultad y no van a tener que instalar alguna complejidad como Oracle, no haría falta. Claro, el Workbench es el cliente, pero el motor el Workbench creo que maneja varios motores, pero digamos, los paquetes viven solamente en el Oracle. Creo que no tiene paquetes MySQL. No sé. Yo creo que con el Workbench no vas a tener problemas. O sea, la parte de las reglas de negocio y eso la van a poder manejar con el Workbench, no van a tener dificultad. Se ha pedido tanta complejidad con Oracle. Seguramente en la conferencia del trabajo práctico número 2 les va a dar todas estas respuestas a los profes, pero los profes expertos también pueden hacer las consultas, pero no las reglas de negocio las pueden llegar hasta a desarrollar con el Workbench. Sí, el lo que MySQL por ahí, también tiene procedure, triggers, Claro, funciones, todo eso, pero la sintaxis del MySQL es completamente diferente de la del Oracle, del sí, PLSQL. Y toda la teoría eso te iba a está, decir yo, que lo que usé, por ejemplo, el año pasado, cuando hice los prácticos en base de datos, tuve que hacer algunas adaptaciones de lo que te explicaba en el módulo, en cómo se armaba un procedimiento, a cómo lo tenés que armar para que funcione en MySQL. No es exactamente igual, o sea, es parecido, es muy similar, pero tenés que cambiar algunas sentencias, algunas palabras clave que no las tiene en cuenta, o no es exactamente igual a como está en la lectura. Pero nada, es cuestión de mirar el MySQL cuando pasaron, digamos, todo el manual de MySQL, cómo se arma un procedimiento o un trigger, y nada, es cambiar dos cosas de lugar y ya está, o sea, funciona igual, más o menos. Por ahí la declaración de variables y todo lo demás, cómo se hace, en las lecturas está de una manera y por ahí MySQL no es exacto, pero, pero se puede adaptar, digamos, para que funcione. exacto. Sí, por eso hemos estandarizado el uso, más allá de, digamos, de esto de poder tener esas diferencias en la sintaxis entre uno y otro, pero la forma en la que vamos a referenciarnos es MySQL y Workbench, no sé, y Workbench que sería para la parte donde se puede ampliar distintas formas de poder hacer otras consultas o los triggers y las funciones, pero no creo que, bueno, en este caso que haya que aclararlo, seguramente les va a decir los profes expertos, pero no se va a incluir ningún otro motor de base de datos y mientras ustedes corran el código y puedan hacer la evidencia, las capturas de pantallas de que eso corrió, que si tuvieron que utilizar algún tipo de biblioteca para poder demostrar que funcionó, bueno, lo pueden hacer de manera descriptiva, pero, pero no sería tan complejo para poder instalar otro motor como Oracle y que tengan que demostrar otras cosas. Pero bueno, esas consultas más técnicas, seguramente ahí los profesores Ricardo Dabrowski y Julio Gutiérrez, que son de las cátedras de ustedes, les van a dar precisamente, bueno, cuáles serían las aclaraciones que tengan que hacer o si hay que hacer alguna modificación en particular, pero hemos estandarizado que la referencia sería MySQL y adicionalmente se va a ir utilizando Workbench y está bien que lo usen en el caso de que haya estas cuestiones del PLSQL.
Así que bueno, no creo que tengan esa dificultad. Pero bueno, se los voy a comentar a los profes como para que tengan esta aclaración y se les reitere permanentemente en que ustedes se queden tranquilos en el desarrollo de los trabajos prácticos en adelante del trabajo práctico número 2. ¿Mm? Bueno, Sí, Silvia, con respecto a eso, sí, lo que por ahí me pasó y por ahí nos pasa es que estandarizamos en la práctica, por ejemplo, en MySQL, pero por ahí después vas al examen y en el examen te preguntan de Oracle puro, o sea, de lo que está en las lecturas, porque me ha pasado, no lo digo específicamente en base de datos, pero me pasa por ahí en otras materias que te dicen, no, sí, podés usar cualquier IDE o podés usar cualquier cosa y después vas a rendir y te preguntan puntualmente, porque el que hace el examen, viste que es, los exámenes ya están preestablecidos y los hizo otra sí, persona, vaya a saber quién en qué universo. Entonces muchas veces por ahí te pasa que vas al examen y te topas con una pregunta que decís, ¿de dónde salió? Si habíamos quedado que íbamos a trabajar con MySQL y saltó con una pregunta de Oracle puro. Eh, a veces pasa y bueno, eso también estaría bueno que por ahí si lo pueden por ahí acceder a los exámenes para ver cómo, si hay alguna pregunta media así específica, sí, sí, porque sí. si no, En estas cuestiones donde está referenciado los tres motores de bases de datos, o básicamente se describen, pero después no se trabaja en la práctica y que después en los exámenes hay preguntas, porque seguramente, bueno, no somos nosotros los que hemos desarrollado las preguntas, sino que hay una base de datos ya formada por uno o muchos profesores a lo largo del diseño de los exámenes y que seguramente pero las respuestas tienen que estar en el material de lectura, básicamente. Se han presentado algunos cuestionamientos en cuanto a las diferencias de sentencia entre uno y otro motor de base de datos, así tal cual como ustedes lo plantean, que desde la práctica sucede. Este, pero sí, evidentemente que si en un parcial te preguntan, o sea, si en la práctica les estamos diciendo que usen un motor y de repente en el parcial te toman distintos dos situaciones problemáticas, es todo un tema para conversarlo, yo lo voy a transmitir y sí, porque si no, no tienen ustedes una evidencia práctica ni tampoco nada que se les haya dado prácticamente para que puedan ver esas diferencias. Es cierto, sí, es sí, más real. que nada, a ver, no digo que no esté en el material, pero sí por ahí es como para tenerlo en cuenta porque me ha pasado en casi todas las materias que los docentes con los que vos llegás a acuerdos, porque uno va acordando la forma en la que va a trabajar y demás, acordamos unas cosas y claro, no tenemos nada que ver con los docentes que hicieron los exámenes. Entonces, después vas a rendir y te llevas una sorpresa. Me ha pasado algunas preguntas que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Por suerte, igual, vuelvo a lo mismo, si vos más o menos tenés todo más o menos acomodado, aprobás igual, digo, pero sí me ha pasado de bajar un par de puntos porque no pude responder preguntas, porque básicamente Sí, no las habíamos trabajado. Después uno con el tiempo le va agarrando un poco la maña, pero por ahí pasa que te preguntan alguna pregunta, no sé, por ejemplo esto, ¿cómo se declara? ¿Dónde se declaran las variables en MySQL y en Oracle? Son diferentes en los procedimientos. Entonces, por ahí te lo muestra y te dice, ¿está correcto o no? Y ahí la dudaste, porque, para mí sí o para mí no, y resulta que sí. claro, exacto. Sí, sí, sí sucede. O sea, sucede que se preguntan cosas de Oracle o se preguntan cosas de SQLite, para aplicaciones mobile, o se preguntan cosas de SQL, no SQL Server, no creo, pero de MySQL, de Workbench, se preguntan. em, y bueno, todo esto o diferencias en las sentencias, algunas borrado físico, borrado lógico de las bases de datos, que hay diferencia entre una y otra y ha habido algunas cuestiones por allí de confusión entre uno y otro motor de base de datos. Pero bueno, la idea es que sí, nosotros
de parte de los docentes no somos los que diseñamos los parciales, pero sí está, yo lo voy a transmitir y es un tema para que lo trabajemos con los otros, con los profesores expertos, ya sea con Julio, con Ricardo, y después transmitirlo a la dirección de la carrera, como para que veamos estas cuestiones que a veces suceden, que se trabaja en la práctica con un motor de base de datos. En realidad, en la práctica nosotros nos ponemos esto de trabajar con un motor de base de datos específico y hemos establecido que se llama MySQL solamente, como para que no haya esa dificultad de tener que estar corriendo el código y tener estas diferencias. Y en la guía de trabajos prácticos les pedimos que ustedes pongan la evidencia, que entreguen el código en un archivo SQL, pero en un Word, peguen en la captura de pantalla que corrieron en el motor de base de datos y que no tuvieron ningún error, y esa va a ser una de las evidencias por la cual tiene que funcionar el caso. Por eso hemos quedado que ese motor sea específicamente el usado, para que bueno, no haya inconsistencia y por ahí no tengan esas cuestiones de diferencia entre lo que uno ve y lo que ustedes hacen. Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Si ya, bueno, ahí han respondido, han hecho el cuestionario de preguntas. Si alguna de ellas les surgió, pero básicamente las preguntas, que son estos, bueno, disparadores de verdaderos y falsos o de múltiples opción, bueno, en el tema, a ver, en el práctico número, en el módulo número 2, que se habla específicamente PL/SQL. Después hay otras preguntas relacionadas a los triggers, en la número 15, ¿no? Si los triggers se guardan en memoria durante la ejecución de una sesión, eliminándose el término de la misma, si es verdadero o falso. No sé qué les parece, si vieron ya ese tema de los triggers. El trigger permanece siempre almacenado por más que se apague la máquina, o sea, no se elimina. Ujú. Sí, pero ahí no sé si se refiere a la memoria de ejecución eh, cuando abrís sesión, eh, pero se supone que sí, que queda guardado por siempre. Es raro como dice por la memoria en memoria durante la ejecución de una sesión, pero el trigger se mantiene durante todo el tiempo, o sea que sería falso. Claro. Para mí también. Bien, o sea, en realidad los triggers, que son los disparadores, están como objetos, son objetos compilados, ¿no? Y el código fuente eh, que poseen, siempre van a poder consultarlos en el diccionario de la base de datos que lo almacena, o sea que va a estar siempre en ejecución. Ese es falso. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, y así, qué sé yo, vemos lo otro, ahí la 16, donde se plantea así todo, ahí todo ese nido XML, donde se habla del detalle de producto, igual a un determinado ID, un número determinado de ID del detalle de producto, que si es mayor a nombre, elemento, se ve que está haciendo una relación con algo de un producto del stock, ¿no? Algo automovilístico, rueda, nombre, elemento, país, el origen, Argentina, país de origen, el costo de venta que sea mayor a un determinado monto, costo de venta total, stock, detalle de producto, que usamos para definir un determinado elemento, de una bicicleta, habla, que usamos para Ahí, definir un determinado ahí elemento de la bicicleta. tiene que ser el 4 porque es el único que tiene abre y cierra el tag de la misma manera. El resto, todos abren de una manera y cierran de otra. El único que tiene lógica es el que dice país de origen, que abre como país de origen y cierra como país de origen. Ujú. Sí, esa es la cuarta, pero bueno, estas cosas XML, HTML, yo creo que no están en la lectura del módulo 2, ¿no es cierto? No. Sí, hay algunas cosas del XML.
Eh, a ver, tendríamos que buscar en la... A ver, vamos a ir al módulo 2. Vamos a ver. Muy probable que en la parte de a ver, paquetes, si no habla de la declaración de las sentencias, eh, no sé si habla del XML. Muy probable que esta pregunta ya no esté en el... La podamos No, sacar. en las lecturas no están. No En está el todo XML. caso, no sé si puede ser que esté en la bibliografía, pero en el tema Pero 2 igual no. lo que yo no entiendo es la relación del HTML con esto de con las bases de datos. Claro, Es algo que se pueda responder en HTML, pero no no creo. no en la base de datos, sí. Sí, Y puede ser. algunos motores modernos traen incorporado ya el tipo de dato XML y HTML, pero bueno, eso ya es específico del motor. Sí. Sí, yo veo que en las lecturas no está. Procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados, habla de, bueno, PL/SQL, eh, todo lo que es la sintaxis y los parámetros, las declaraciones de variables. Sí, no habla de HTML ni de XML. No sé si es parte esto de, a ver, en el Y módulo. tampoco datos espaciales, que son la pregunta 19 y 20, tampoco tenemos datos espaciales. Claro, esto es como del módulo número 3. Son preguntas, claro, mezcladas del módulo número 3, no del módulo número 2, porque habla de datos complejos en el módulo número 3 y de datos distribuidos, o sea, pero eso todavía no lo han visto ni lo van a ver en el parcial, no se les va a tomar, así que eso no lo tomen, ya después lo sacamos de ahí, de ese formulario, desestimenlo de ahí. Em, Sí, sí, la pregunta 16 y 17 que habla de HTML, esa no estaría dentro del módulo 1 ni módulo 2. La 19 que son datos espaciales ya corresponde al módulo 3. ¿Mm? O sea que tómenla eh, hasta la pregunta número 14. Número 15, donde se habla del trigger. Los demás ya no irían. Sí, porque eso ya es la parte de la unidad número 3, datos complejos. O sea que en la unidad número 2, donde estamos planteando el tema de los triggers, este, eso sería hasta ese temario, y el PL/SQL, obviamente. Así que no les voy a complicar más la vida, sería eso lo que se incluye en el parcial. ¿Mm? Bien, no sé si tienen alguna duda más, si no después, bueno, les pasamos, yo voy a reformar un poco ese formulario para que tengan solamente módulo 1, módulo 2, algunos ejemplos más, vamos a sacar como para que tengan una idea de los conceptos que se toman allí. ¿Mm? Una pregunta más, Tiago. El cliente se puede usar cualquiera ahora para el TP1, ¿no? Porque me di cuenta que me olvidé la clave de la base de datos y si no la tengo que destruir si quiero conectarme con el Workbench porque no la encuentro donde la guardé. Yo usé el DB Visualizer como cliente. Ah, bien, bueno, en este caso, el MySQL no lo instalaste. Sí, lo instalé, pero me olvidé la clave, entonces no me puedo conectar con el Workbench. Pero sí, sí estoy conectado con ese cliente que usaba antes, con el DB Visualizer. Con ese puedo hacer todo, pero digo, es un cliente que yo estoy acostumbrado a usar en el trabajo
No es el Workbench, a eso me refiero. Ah, Lo puedo usar igual. sí, yo te diría o sea, la idea es esa que vamos a usar, acláralo cuando lo entregues. De todas maneras, Bueno, entonces, el Workbench es el que vamos a utilizar del segundo trabajo práctico en adelante. Así que te diría que puedas instalar ese. bueno, y si no la En borro todo y la caso, el hago de tema de nuevo. las fechas. Podés hacerlo de cero en el Workbench, no es tan complicado. No, pero Y te tendría que anotás la eliminar la base de contraseña. datos. Claro, Sí, es Sí, sí, eso. bueno, sí, tengo que hacerlo de nuevo, Pero sí. si tenés el SQL, eliminas la base de datos y la creas con el SQL o exportar el SQL de la base actual y la volvés a Eso, levantar. eso es para no Ah, borrar No, sí, sí. todo. la estructura la podés exportar en SQL y la volvés a levantar. Sí, sí, sí. O sea, Claro, yo ahora, por ejemplo, en el trabajo uno cada vez que agregaba un código, directamente hago un drop de entrada y cargaba todo el código, porque la idea es que puedan cargar todo el paquete de código y que todo corra bien. Entonces lo que hacía era, arrancaba, iba agregando el SQL abajo, digamos, y cada vez que probaba desde cero. O sea, borraba todo y arrancaba todo de vuelta por cada prueba. Entonces ya te aseguras de que cuando el profe lo Ah, sí, eso corra, sí. La verdad, por las la verdad que dudas. tengo que instalar de nuevo. Me quería evitar instalar de nuevo la base de datos, pero bueno, tengo que instalar. Pablo, te hago una consulta. Sí, ¿Qué contraseña la root de la de MySQL si te olvidaste? sí. Pero del motor tenés para recuperarla. Ahí con unos. Ahí. Fíjate si te sirve eso que te pasé ahí por WhatsApp. Yo te pasé por el chat para resetear la clave de root. Sí. Ah, qué bueno. Y Ahí se puede te hacer lo eso, dejé qué por mal que está, WhatsApp. ¿no? Porque entonces si alguien resetea. Bueno, Son Esa unos es una tarea común pasos de sencillos. administradores, resetear los passwords del root. Mm. Igual si se te complica, pues te doy una mano ahí con el sistema operativo que vos tenés, por eso. Bien. bueno, gracias. Tengo por una favor. consulta. Sí, Diego. Yo subí el práctico hace una semana aproximadamente, pero no subí el archivo de Word. ¿Tengo alguna posibilidad de adjuntar eso de vuelta o Sí, cómo podría ser? sí, cualquier cosa, inténtalo. O sea, el tema de la guía de trabajos prácticos es, la guía de presentación, mejor dicho, es la estructura formal. Que ustedes, o sea, ahí Sí, el formato de entrega es un punto SQL, o sea, un archivo con el código. Pero bueno, intenten entregar lo que dice la guía de trabajos prácticos en la formalidad, que tenga una carátula, que tenga está bien. el desarrollo de lo que ustedes Sí, tienen y también la lo evidencia. leí después, de apurado subí el práctico con el SQL, con el archivo SQL, y después leí que faltaba eso y bueno, pero lo adjunto. Diego, cuando entregues, entrega de vuelta el SQL junto con el Word, porque lo que va a pasar es que te va a borrar la entrega Perfecto, anterior y te va a dejar la entrega nueva. Entonces, subí los dos archivos. No subas solamente perfecto, el buen Word dato. porque te va a faltar el SQL. Ah, Subí los bien, dos juntos. buen detalle, Roberto. Gran ayuda. Buen dato ese, gracias. Genial. Sí, eso es fundamental, que revisen o que hagan un zip, pero que revisen que no les pise el archivo el SQL. Claro, gracias. Ujú, bien. Em, Génesis. A ver, yo en Sí, la ya que base de estamos, datos. Sí, Roberto. por ahí a mí me pasa, no, que para comentarle a Diego, que a veces me pasa a mí que entregás, también ya lo había entregado, entregás los prácticos, vas adelantando, y después capaz que tenés la clase de consulta y surge alguna cosa nueva, y tenés que volver a reentregar, porque decís, bueno, lo corrijo y lo entrego de vuelta, no pasa nada, pero sí hay que tener en cuenta que la única que vale es la última entrega, entonces todo lo que entregaste antes, si bien queda guardado, el que vale es el último. Entonces, por las dudas, tener cuidado con las reentregas, porque por ahí, Sí, sin querer, en la última versión entregaste algo y te pisó todo lo lo anterior. quise. Así es. Exactamente. Sí, en eso tienen que tener mucho cuidado. Este, pero bueno, este está.
está en el caso de esto de las evidencias, que corran en el motor de bases de datos y que pongan una captura de pantalla donde puedan dar que eso funcionó. ¿Mm? Así que pongan ahí las capturas en el Word, pueden ir pegando. Bien. Bueno, ahí dice Genesis John, bases de datos 1, los TP los hice con RDS, con MySQL usando AWS. Puedo hacer lo mismo en esta vez. Y yo te diría, Genesis, que bueno, directamente y en MySQL y con el Workbench. No usemos ninguna extensión diferente. Con eso es lo que hemos estandarizado para que hagan el desarrollo de los trabajos prácticos. Hemos quedado en en toda la materia y en todas las cátedras, que usemos eso como que nos estandaricemos, porque si no entramos yo sé que hay diferentes sistemas operativos, los entendemos, y que algunos reniegan si tienen una Mac, por ahí para instalar o todo eso, pero bueno, en el caso que tengan que bajar el motor de base de datos está la versión 8 o algo así, donde pueden instalar el Workbench, el cliente, y configurarlo, no van a tener dificultad. Así que estandaricemos un poco las entregas para que no haya tampoco una discordancia entre lo que ve el profesor y lo que ustedes tienen y lo que ustedes están desarrollando. ¿Se entiende? Esto es una cursada de materia, más que ustedes, yo sé que ustedes por ahí muy expertos y están trabajando o sea, su actividad laboral posiblemente estén usando distintos motores de bases de datos o que puedan solucionar con algunas bibliotecas, instalar otra extensión y que resuelva la situación o alguna de las reglas de negocios donde tengan que dar la respuesta, pero básicamente para estandarizar y que no nos vayamos a confundir, tratemos de usar esos motores de base de datos y bueno, si hay alguna dificultad o alguna pregunta puntual la resolvemos, pero que el profesor esté de acuerdo con que utilicemos ese motor de base de datos y demostremos básicamente con eso, nada más. ¿Mm? A ver, con respecto a el tema de la pregunta 14, preguntas ahí, Génesis, si los disparadores se crean en estado habilitado y cuando se los deshabilita automáticamente, se los elimina de la base de datos, si es verdadero o falso. A ver, estos disparadores, si se crean en estado de habilitado o cuando, a ver, ¿qué pensás, Génesis, que podría ser? ¿Es falso o verdadero? Porque allí los disparadores pueden estar, dice, en estado de habilitado o deshabilitado, y hay una sentencia que se debe usar para eliminarlo. O sea, el estado de los disparadores está en un diccionario de datos de la base de datos. Y, a ver, automáticamente se los elimina de la base de datos. O sea, ¿qué sentencia se utilizaría para eliminarlos? No sé si escribiste acá, ahora miramos el chat. Y para eliminar es el drop Drop trigger. Claro, Drop trigger. exacto. Bien, Génesis, ahí entiendo que es falsa, bien, porque se suspende la ejecución, pero no se tiene que eliminar automáticamente. Bien, O sea, si se deshabilita el disparador, se desactiva el funcionamiento, digamos, básicamente. Pero sí, queda existiendo en la base de datos. Y ahí, como dijo ahí el compañero, con el drop se lo elimina. exacto. Muy bien. Ujú, perfecto. Bien. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Génesis? No sé tu pregunta. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda más. Respecto a la corrección de los trabajos prácticos, ¿cómo va a ser eso? Digamos, ¿va a haber puntualmente o es aprobado, desaprobado y nada más? Tienen ahí una rúbrica. La rúbrica
les dice, a ver, el trabajo práctico número 1. Principalmente el foro de discusión grupal, tienen que hacer el aporte, si no, no se les va a corregir. Es obligatorio la participación y la plataforma los agrupa automáticamente, no es una elección nuestra. Y la estructura que tiene que tener el trabajo práctico, donde vayan a contestar todas las consignas. Ahí en el formato del entregable, ustedes pueden hacer en la estructura, la sección 1, donde van a poner el Create Table, donde crean la estructura de la base de datos, en la sección 2, donde van a poner las sentencias del SQL para poder hacer la población de la base de datos con el insert, y en la sección 3, que ahí dice sección 2, pero es sección 3, es la resolución de las consultas. A ver, les voy a compartir la pantalla para que veamos lo mismo que estamos hablando, si no... la situación es que ustedes tienen que, si resuelven, ¿no es cierto?, todas estas identificación y los conceptos del SQL, aplicando todas las sentencias de la definición del DDL, del sublenguaje, para crear y mantener la base de datos. Obviamente tienen el mayor puntaje, 45 puntos, identificación y aplicación de conceptos del Data Manipulation, del sublenguaje de SQL, la manipulación de la base de datos, resuelven correctamente si corre el código, y los parámetros formales, que cumple el 10 puntos, que quiere decir que ustedes presentaron el código en el archivo .sql, y el formato de la carpeta donde presentan una carátula bonita, estructurada con su nombre, apellido, la materia, la cátedra, el profesor experto que tienen, bueno, todo la consigna donde muestran qué es lo que están resolviendo. Acá ustedes tienen una situación problemática, entonces tienen que resolver la situación de los pedidos, donde en la situación problemática tienen la empresa de venta de productos alimenticios que se encuentra en la implementación de un sistema de información. Se habla de, ahí se les da el modelo de datos propuesto, bueno, y en este caso ustedes tienen que poblar la base de datos con esos requisitos que les hablan en las secciones, donde tienen que hacer, tienen que poblar, a ver, la base de datos con registros, 5 clientes, 3 proveedores, 3 vendedores, 10 productos distribuidos en los 3 proveedores, 10 pedidos en total con diferentes cantidades y renglones de los pedidos, es decir, que hagan esa población con las sentencias de la base de datos, ¿sí? Es decir, que tienen que demostrar todo eso. Lo importante es que partir de un buen modelo, en el caso ya tienen ahí tienen un DER que les permite crear la base de datos de pedido. Ahí habla de un motor de base de datos, pero es MySQL, no Oracle. Sáquense la idea del Oracle. Y obviamente las tablas que está allí con la identificación de las claves primarias y las claves foráneas, ¿sí? Y en el caso de las consultas, que no hagan ningún trigger, porque no es cuestión del trabajo práctico número 1, sino hagan la descripción de las consultas que se hace para poder acceder a la tabla cliente, que realizan los pedidos, o sea, hagan con el select, ¿no? Describan en modo de sentencia cómo harían si no estamos ingresando en ese universo todavía de los triggers. Ya lo vamos avanzando en el segundo trabajo práctico, así que no se adelanten todavía. Había una duda sobre una de las partes donde dice cuál es el proveedor que realizó más pedidos, ¿sí? O más pedidos de producto. Pueden ustedes también, porque está mal, ahí se consigna, y creo que se las aclaramos, después se las va a volver a reiterar los profes, pero cuál es el proveedor que realizó más ventas de productos, por así decirlo. Así que bueno, si completan esa frase es la idea. Y eso es básicamente. Ahora las sentencias SQL
las cargamos en el archivo .sql y además en el documento o solamente en el archivo .sql? Si lo ponen en el archivo .sql y en el Word ponen que corrió eso, está bien, está claro. Ponen la O evidencia, sea, me los dos. refiero. Ah, bueno, ¿Mm? Ponen la evidencia que ustedes corrieron estas consultas, que hicieron estas consultas y obtuvieron ese resultado, hacen la captura de pantalla, lo ponen en el Word y ahí, listo. ¿Mm? Es la evidencia. yo puse un link a un sitio externo. ¿Está bien eso? Y mira, no Con la sé. evidencia, con la evidencia. Ah, eh, bueno, yo te diría que lo pongas directamente en el Word. No pongas nada que tenga que acceder el profe a un sitio externo ni nada que sea complejo. Simplemente hacer las capturas de pantalla para poder mostrar cada una de las consultas o cada uno de los detalles que se van Sí, pidiendo aquí. creo que en la guía dice que como buena práctica es poner la pregunta o la consigna y abajo responderla. Entonces yo lo que hice fue, puse la consigna, puse el pedacito de código SQL que lo resolvía y después puse la evidencia digamos, las capturas de las consultas y demás. Entonces, eh, creo que eso estaba puesto en la guía de cómo es Sí. la mejor práctica de presentación, digamos. Entonces, por las dudas, seguí lo que habían pasado ahí. Claro, trataremos de ser sencillos. Imaginen que la corrección son muchísimos ustedes y lo que la idea no es está maravilloso cuando uno puede tener un amplio aspecto de poder consultar y ver, pero la evidencia es que, bueno, hagan esto, o sea, detalle de cliente que realizaron los pedidos entre fecha, apellido, nombre de DNI y correo electrónico, ponen la sentencia de MySQL y ponen la captura de pantalla que obtuvieron eso, hicieron la consulta por los registros que agregaron. No sé si Hugo te aclara eso, para no llevarlo al profesor a que tenga que ir a un sitio externo, tenga que ver si funciona o cosas complejas. Perfecto, voy a mandar de nuevo la resolución porque yo puse un ¿Ya lo sitio externo. subiste? Lo voy a sacar. ¿Cómo? ¿Ya lo subiste? Ya lo subí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, lo mismo ahí que conversamos recién y que Roberto nos estaba aconsejando, y igual que Diego, no pises, o sea, trata si mandan un zip donde tengan los dos archivos, la estructura formal y las capturas de pantalla, y por otro lado los códigos SQL, pero bueno, tomen ese recaudo, el lunes cierra esto. La tecnología siempre nos juega en contra cuando vamos a tener que rendir un parcial o tenemos que entregar un trabajo práctico, no funciona mal o está en contra nuestro, o sea que tratemos de, de hacerlo con tiempo y subir esos dos archivos, nada más. Y obviamente, como ahí decía Roberto, la buena práctica es la guía como para tener esa formalidad y que, bueno, tengamos esa forma de contar que esto funcionó con el código y la evidencia, ¿sí? Habla también de video. Video no subimos, ¿no es cierto? No. No, por lo menos hasta el momento no hemos quedado, bueno, que hagan un video sobre la captura de pantalla y cómo corre el código. Con que hagan una captura de pantalla del resultado está bien. Perfecto. Este, Gracias. No, de nada. No, lo importante acá que no somos robots, no somos algoritmos, que no estamos escuchándolo y que estamos tratando de comprender que ustedes también están con los tiempos de no solamente de esta materia, sino de otras. Y la idea esta de reunirnos en estos encuentros sincrónicos es tratar bueno, de resolver, evitando que se copien, que haya trabajos que sean, porque siempre revisamos eso, que no haya plagio, que no se copien, sino que haya presentaciones originales, y que las evidencias den que ustedes instalaron un motor de base de datos que corren y que hacen todas las consignas en sus equipos. Esa es la idea, ¿no? Y no trabajos que se puedan sacar de internet, de la inteligencia artificial, de la copia misma de ustedes, de que se pasen los trabajos prácticos y que todo sea preformateado o armado, digamos, desde algo ya hecho, sino que la demostración de que han podido implementar las sentencias y esto funcionó. Esa es la idea.
¿m? Entonces, más allá de la complejidad o de que puedan probar uno u otro motor de base de datos o que quieran irse a temas más complejos, la idea es simple. Trabajo práctico número 1, esas 3 consignas que permita demostrar esas, que pudieron crear la base de datos, la pudieron poblar. No haría falta que agreguen ninguna otra tabla más. Seguramente que más adelante van a poder armar o agregar algún refinamiento del modelo para poder responder, pero bueno, eso es lo que básicamente se les pide. ¿Mm? ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, tienen ahí la grabación ya de la entrega, para la entrega del trabajo práctico número 1, que se les dio un ejemplo. Así que bueno, y cualquier duda, estamos muy intenso de lunes a viernes, los fines de semana por ahí demoramos un poquito en responderlos, pero bueno, el lunes como es la entrega también estamos a full viendo que puedan ustedes, si tienen alguna duda, nos consulten, pero esto, que revisen la participación en el foro y que pongan estos archivos, ya sea un zip o 2 archivos, pero bueno, no dejen de revisar que entregaron en tiempo y forma. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Por mi parte, ninguna. Muchas gracias. No, profe, gracias por su tiempo. No, yo no, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar aquí. Va a quedar grabado y lo vamos a subir entre unos 2 días de la grabación, así que la tienen para reproducir. Bueno, quedamos en contacto y cualquier cosa nos escribimos, ¿sí? Buenísimo, Que, profe. Sí, termi- gracias. que terminen lindo el día. Gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, Chao, chao. gracias. Hasta Chao. luego, buen fin de. Hasta luego. Igualmente, gracias, chao.